Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga de manera extraordinaria. Somos la Iglesia Bautista Betel. Le habla su hermano Winston Anderson. Estamos como cada viernes en el estudio de la palabra de Dios, aprendiendo cada día más de la voluntad de Dios para nuestra vida a través de su palabra. En esta noche tenemos un interesante estudio que vamos a aprender, cuyo tema es el conocimiento de Dios. Este tema es bastante importante porque tiene que ver con el avance de nuestra vida espiritual. Vamos a aprender la importancia de nosotros conocer cada día más a Dios. La importancia de usted y yo buscar la manera de cada día conocer más a nuestro Dios. Y vamos a arrancar este estudio con dos textos bíblicos que nos hablan sobre lo que es el conocimiento de Dios. El primer texto bíblico se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 17, versículo 3. Es una expresión del mismo Señor Jesucristo, el cual nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es una expresión textual de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí la importancia de conocer a Dios. Él mismo expresa que la vida eterna, para el hombre obtener la vida eterna, tiene que hacer una cosa: conocer a Dios, conocer a su Señor, conocer a ese que nos creó, conocer a ese que desde el principio nos ha amado con amor eterno. Entonces, este versículo bíblico es bastante interesante porque sencillamente, si no conocemos a Dios, si no conocemos lo que Él quiere para nosotros y no conocemos su obra, su carácter, no vamos a entrar en la vida eterna. Otro versículo que tenemos es el versículo que se encuentra en el libro de Oseas, en su capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es el profeta declarando una profecía que fue dicha hacia el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Y es bueno que nosotros meditemos en esta palabra. Es una palabra bastante fuerte, porque la Biblia dice aquí: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es decir, amados hermanos, de ahí podemos deducir la importancia de nosotros conocer a Dios, la importancia de nosotros entrar cada día en el conocimiento de Dios. Dice el profeta: por cuanto desechaste el conocimiento de qué, de nuestro Dios, del Señor, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Claro que sí. Si no conocemos a Dios, no vamos a conocer su voluntad, no vamos a conocer su palabra, no vamos a profundizar en él, y entonces eso hará que nosotros, como se dice una famosa frase, erremos al blanco. Eso va a provocar que nosotros vivamos en desobediencia, vivamos haciendo las cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero cuando entramos en el conocimiento pleno de Dios, esto va a iluminar nuestra mente, va a iluminar nuestro camino, y nosotros vamos a andar por sendas claras. Amén. Entonces, luego de esta introducción, vamos a seguir con el tema. Bendito sea el nombre de Dios. El propósito, de acuerdo con lo que leemos en la palabra, en la Biblia, el propósito del Evangelio es conocer a Dios revelado a través de Jesucristo y su obra. Amados, esto es así.
el propósito del Santo Evangelio de Dios que hemos recibido a través de su palabra, a través de la Biblia, es que nosotros entremos sencillamente en el conocimiento de Dios, para que así nosotros podamos hacer su voluntad y obtener la vida eterna. Y su voluntad es que nosotros cada día seamos bendecidos y que andemos conforme a sus mandamientos. Y entonces, ¿cómo entramos en este conocimiento? Bueno, nosotros indagando y buscando en su palabra cada día. Nosotros sabemos que Jesucristo, ¿verdad?, revela al Padre. A través de la venida de Cristo a este mundo, a esta tierra, vino a dar ¿qué? A darse a conocer, a revelar al Padre. Recordemos lo que él dijo en el libro de uno de los evangelios, que él dijo que él vino a dar a conocer al Padre. Él dijo en una ocasión: yo y mi Padre uno somos. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo vino a revelar la obra de Dios y la voluntad de Dios, y lo que Dios quiere para nosotros y cómo Dios quiere que nosotros vivamos conforme a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros conocemos verdaderamente a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir fielmente la pisada, lo que nos enseñó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él vino con un propósito hermoso. Vino a rescatarnos del pecado, a pagar el precio de nuestra salvación, pero además de esto, amados hermanos, también vino a dar a conocer a su Padre, a dar a conocer a Dios. Y entonces, a través de Cristo, nosotros vemos la revelación de Dios. Dios es revelado a través de su Hijo Jesucristo. De ahí que Él mismo, repetimos el texto que dimos al principio, Él mismo expresó esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Oiga el énfasis que hace el mismo Cristo al hablar de esto: el único Dios verdadero, es decir, que no hay otro Dios, no existe otro Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el mismo Cristo, a quien fue enviado para dar a conocer a Dios. Amén. Es bueno que tengamos estos textos bíblicos claros en nuestra mente, porque nos sirven para que nosotros siempre meditemos en la palabra de Dios y sepamos qué Él quiere para nuestra vida. Amén. ¿Cómo nosotros podemos realmente saber que conocemos a Dios? Hay unas aseveraciones que nosotros no podemos dar cuenta. Conocer a Dios es conocer cómo Dios piensa, cuál es el proceder de Dios. Es conocer la pureza o santidad de nuestro Dios. Saber que Dios es un Dios santo, puro, sin mancha. Y también eso mismo quiere que nosotros seamos santo, puro y sin mancha. El que conoce a Dios también será o tratará de imitar al Señor en todo lo que Él es. Y también, sobre todas las cosas, conocer a Dios es conocer su voluntad para nosotros, que está expresada nada más y nada menos que en su palabra, su santa palabra. Amén, amados. Así nos damos cuenta que verdaderamente nosotros conocemos a Dios cuando nos adentramos en su voluntad y nosotros andamos conforme a lo que dice su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. El conocimiento de Dios debería ser el propósito principal de todo ser humano. Oiga bien, amado, el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, el tratar de saber quién es Dios, debería ser el propósito principal de todo ser humano. Si esto fuera una realidad y se aplicara, viviéramos en un mundo diferente, con menos calamidad y sufrimiento como consecuencia del pecado. Amados, si las personas, si los que vivimos en este mundo nos ocupáramos de conocer a nuestro Dios, oiga, amado,
indagáramos sobre Dios, ese ser invisible, amén, que nos ha dado la vida, que nos ha dado tantas bendiciones, que ha hecho posible el universo. Y esa es la palabra de Dios, que con el poder de su palabra fue creado el universo y todo lo que existe. Ese ser que se define como amor para nosotros, y que la Biblia dice que de tal manera nos amó que no escatimó ni aun su propio Hijo, con tal de que nosotros entremos en la vida eterna y tuviésemos esperanza, la humanidad realmente sería diferente. Hubiera menos calamidad, hubiera menos sufrimiento, amados, si el hombre desde su temprana edad, aún desde que nace, fuera encaminado a conocer a Dios, su voluntad, su propósito, su palabra, viviríamos una vida diferente. Hoy en día vemos cómo está el mundo envuelto en tantos desastres, y actualmente estamos viviendo una situación difícil con esta pandemia que se ha desatado en estos días. Y es producto precisamente, cuando vemos y resumimos, es producto de que el hombre no opta por conocer a Dios. Al contrario, el hombre lo que opta es por olvidarse de Dios. Muchos pronuncian que Dios ni Dios, no existe Dios. ¿Cuántas personas en este mundo aún niegan la existencia de Dios? Se van al extremo. No es solamente que no entren en el conocimiento de Dios, sino más bien que se van al extremo y se declaran ateos, negando el conocimiento de Dios, amados. Es algo muy serio. Y por eso es que hoy en día vemos el mundo envuelto en tantas calamidades, como dije anteriormente, puesto que ignoran y no decidieron conocer a Dios. Entonces para sus vidas acarrean destrucción, acarrean juicio y perdición. Entonces es importante, la palabra de Dios por algo dice que es importante el hecho de nosotros entrar al conocimiento de Dios. En esta vida no podemos, el ser humano no fue hecho para que viviera de espalda a su Dios. Tiene que entender que hay un Dios todopoderoso, creador, que le hizo a su imagen y semejanza, y que le hizo con un propósito. Ese ser que nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo con un propósito en esta vida, nosotros no podemos ignorarlo. No podemos ignorar a ese ser, que aunque no lo podemos palpar con nuestras manos y no lo podemos tocar, es un ser real. La palabra de Dios dice que los mismos cielos cuentan y hablan de la realidad de Dios. Los cielos y hablan de la obra de sus manos, de lo que Dios ha hecho. Entonces Dios no puede ser ignorado. Cuando el ser humano opta por ignorar a Dios, dar la espalda a Dios, obviar la voluntad de Dios que está expresada en su palabra, lo único que acarrea es calamidad. Y nosotros como creyentes estamos llamados también a tomar en todos nuestros asuntos en cuenta a nuestro Dios. Muchas veces viene el pesar a nuestra vida, viene la situación difícil, muchas veces precisamente porque nosotros no hemos encaminado, no hemos desviado de la voluntad de Dios, hemos ignorado la palabra de Dios, y entonces viene el momento del pesar, el momento de la prueba, el momento difícil, el momento de la calamidad, el momento de la angustia. Entonces, amados hermanos, debe ser vital para nosotros el hecho de que nosotros podamos procurar cada día, amados. Esto tiene que ser un propósito. Procurar cada día, nosotros como creyentes, los creyentes, entrar cada día a indagar sobre el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer más a mi Dios? ¿Cómo yo puedo conocer más a mi Dios para agradarle en toda mi manera de vivir? Muchas veces
vivimos de una manera que no agrada al Señor, porque ignoramos, ignoramos su palabra, ignoramos muchas veces la voluntad de Él que está expresada en su palabra. Pero una vez nosotros entramos en este conocimiento pleno del Señor y sabiendo que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros entonces nuestras vidas son encaminadas de una manera diferente y vemos cómo la bendición del Señor está sobre nosotros cada día. Nosotros sabemos que cuando el hombre ignora al Señor, vive de espalda a Dios, no toma en cuenta a Dios para nada, entra en lo que llamamos pecado, y entra en desobediencia, entra en transgresión de la ley de Dios. Y entonces, cuando entramos en pecado, en desobediencia, en transgredir la ley de Dios, viene a nuestra vida la calamidad, viene el día difícil, viene el día malo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo contrario a la voluntad de Dios, contrario a la dirección que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dice? El profeta Jeremías nos dice algo muy importante sobre la importancia de conocer a Dios. Un versículo bíblico que me impactó mucho, que dice el profeta Jeremías sobre la importancia que nosotros como creyentes debemos dar al conocimiento de Dios. En estos tiempos, amados, que estamos viviendo, que son tiempos proféticos, tiempos del fin, tiempos donde el hombre está viviendo en mucho afán y ansiedad, que son los elementos que caracterizan el mundo hoy en día, el afán, la ansiedad del hombre, la desesperación de las personas, que lo vemos en este último siglo que estamos viviendo. Sería lo más sensato, sería para el hombre que tuviera en cuenta al Señor, que pausara en su vida y tomara en cuenta al Señor. Sería lo más sensato para el hombre, sería lo más prudente para el hombre. Dice el profeta: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Amén. Hermosa palabra del Señor expresada a través del profeta Jeremías en su capítulo 9, versículos 23 y 24, amados. Realmente el hombre sabio, la mujer sabia, podemos definirla como una persona que se preocupa por conocer a Dios y se preocupa por hacer la voluntad de Dios. De ahí podemos emanar que realmente, ¿cómo definimos una persona que sea sabia en este tiempo? El que procura conocer a Dios, el que procura hacer la voluntad de Dios. Esa es una persona sabia. Sin embargo, vemos que por ignorar a Dios, este mundo entra en una calamidad terrible. Vemos los datos hoy en día de cómo está el mundo, un estado de desesperación, sencillamente porque los planes que tiene la mayoría de las personas no lo pusieron en manos de Dios. Sus planes lo hicieron de acuerdo a su propia voluntad, y entonces al no poner los planes y sus propósitos en la mano de Dios, no pueden vivir una vida de bendición, no pueden vivir una vida de paz. Les falta la paz, una vida de un gozo pleno y una paz plena, porque sus vidas no tienen como base al Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice que realmente el principio de la sabiduría está en el temor al Señor. El principio de la sabiduría está en nosotros tener el temor a Dios. Entonces, hoy en día vemos que las personas no toman en cuenta a Dios ni temen a Dios para nada. Y eso sucede entonces por no tomar en cuenta a Dios, ni temer tampoco a Dios y hacer su propia voluntad.
acarrean para sus vidas calamidad y destrucción repentina. Amén, amados. Es de hombre sabio, mujer prudente y sabia, el que saca tiempo para estar en intimidad con Dios, para conocer más cada día a Dios y poder hacer su voluntad. En medio de estos tiempos difíciles, amados, yo le insto a que nosotros sabemos que estamos viviendo un mundo acelerado, apresurado, un mundo donde las personas a veces no se detienen, sino que vivimos de manera tan apresurada que no nos da tiempo ni para meditar ni para pensar. Pero si nos toca a nosotros realmente detenernos, y sobre todo los que conocemos al Señor, los que ya somos creyentes, nos toca detenernos, amados, y detenernos a ver cómo va nuestra vida y preguntarnos: ¿conozco yo verdaderamente a Dios? ¿He entrado en el conocimiento pleno de Dios? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy andando conforme a lo que Dios establece en su palabra? ¿O estoy andando conforme a cómo ve el mundo, en los afanes de este mundo, en el afán y la ansiedad que está rigiendo al mundo actualmente? ¿O estoy viviendo yo una vida de acuerdo a como lo establece el Señor? Una vida que la palabra de Dios dice que lo que hemos entrado en el conocimiento de Dios, vivimos una vida conforme a lo que establece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente en el libro de Gálatas: más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, que son las cosas que deben regir nuestra vida realmente. Pero muchas veces estas cosas faltan en nuestra vida, aún lamentablemente en los creyentes, porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que no hemos desviado el propósito de Dios, y entonces estamos viviendo conforme a cómo ve el mundo. Y el apóstol Juan hizo énfasis en una de sus cartas y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la carne y todos estos deseos que están en la concupiscencia natural del hombre, pasarán, igual como pasará el mundo. El mundo pasa con todos sus deseos. Ahora el apóstol dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amado, es nuestro norte como cristianos, como creyentes en este mundo, debe ser procurar cada día entrar en ese conocimiento de Dios y hacer su voluntad. No podemos conformarnos a nada de este mundo, no podemos, sino que tenemos que entrar en la voluntad del Señor. Amén. Tenemos otro versículo bíblico que nos dice que es de hombre o mujer sabio y prudente el que busca hacer la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Nos dice en el libro de Juan 5:39: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta expresión la hizo nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que en la Sagrada Escritura, en el libro sagrado de la Biblia, está expresada la voluntad de Dios. Y también a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, nosotros estudiándola cada día, leyéndola cada día, entramos en el conocimiento pleno de Dios. En su palabra, amados, está expresada su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, como Él quiere que nosotros andemos, como Él quiere que caminemos, lo que Él quiere que hagamos. En la palabra de Dios está expresada la voluntad del Señor. Amén. Así que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nosotros cada vez
que leemos textos, libros de la palabra de Dios, lo que vamos es nosotros obteniendo alimento espiritual para, a través de este alimento espiritual, nosotros cada día fundamentarnos en el conocimiento de Dios y así echar mano a la vida eterna a través de Jesucristo. Amén, amados. Así que es importante que nosotros procuremos en nuestra vida espiritual escudriñar la Sagrada Escritura. Cuando dice escudriñar, no es más que leer la palabra de Dios. El creyente tiene que poner en agenda cada día, así como se alimenta de manera natural, alimentarse espiritualmente. Y una de las herramientas o de la parte que el creyente no puede ignorar es cada día tratar de leer esa palabra de Dios. Leer esa palabra de Dios, que en estos tiempos difíciles que vivimos, la palabra de Dios es aliento para el alma, es refrigerio. A veces estamos pasando por situaciones difíciles, amados, y estamos en un momento de desierto, árido, y sencillamente la palabra de Dios es la que viene como un oasis, es la que viene como un manantial de agua y alivia nuestra vida y alienta nuestra alma. Por eso es importante que nosotros escudriñemos, leamos cada día la palabra de Dios. Y dice el apóstol, tenemos otro versículo que nos llama a lo que es el conocimiento de Dios. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí el apóstol Pablo habla de otra herramienta que debe tener el cristiano, y es la oración. La oración es otra herramienta espiritual, otra disciplina espiritual que como creyentes estamos llamados a tener. Le mencionaba anteriormente lo que dijo el Señor de escudriñar, que es leer la palabra de Dios. Ahora este versículo en el que el apóstol destaca la oración dice la importancia de ella para nosotros. Si no hay oración, si no hay lectura de la palabra en nuestra vida, no podemos tener victoria en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el apóstol Juan también en una de sus cartas: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Que el apóstol destaca el hecho de que está el testimonio de Dios expresado a través del testimonio que dio Cristo. Cristo vino a testificar y a dar a conocer a Dios. Es decir, que de ahí nosotros también tenemos que imitar a Cristo, quien vino a dar a conocer a nuestro Dios. Amén. Continuamos con este estudio bíblico. El conocimiento de Dios debe ir acompañado de obediencia para que produzca fruto. Oiga lo que dice esta aseveración: el conocimiento de Dios debe ir acompañado de obediencia para que produzca fruto. El que tiene mis mandamientos, dice el apóstol Juan, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta declaración está en Juan, su capítulo 14, versículo 21. Es decir, el que tiene los mandamientos del Señor y los guarda es el que ama al Señor, y el que ama al Señor será amado del Padre, y lo amará y se manifestará a él. También así sabemos a través esta expresión que hace el apóstol Juan, de ahí nosotros deducimos si verdaderamente conocemos o no a Dios, cuando nosotros amamos al Señor y demostramos ese amor guardando sus mandamientos. ¿Cómo demostramos que amamos verdaderamente a Dios? El que ama a Dios debe guardar sus mandamientos. Ahí, en el guardar el mandamiento expresado a través del Padre, ahí es que se demuestra que verdaderamente nosotros amamos a Dios y que estamos en unión con su Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios.
Aquí hay otro texto bíblico bastante interesante en este punto que estamos tratando, de que el conocimiento de Dios debe ir acompañado de obediencia. Es un punto importante. El conocimiento que nosotros tengamos de Dios se va a reflejar en la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 24 y 29, dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa expresión de esta palabra del hombre sensato y del hombre insensato la hizo el mismo Cristo y la compara a aquel que escucha la palabra de Dios. Es de sabio, de hombre sabio, de mujer sabia, el hecho de, amados, nosotros no solamente escuchar la palabra de Dios, sino hacer la realidad en nuestra vida. No es solamente oírla y que al oírla nosotros simplemente la tengamos pendiente y luego se nos olvide. No, es oírla, meditar en ella, profundizar en ella, tratar de que profundice en nuestra alma, en nuestro corazón, para que se asiente ahí y nosotros ponerla en práctica. Esto tenemos que procurarlo nosotros en nuestra vida, amado, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y para nosotros ser hacedores de la palabra de Dios, esto lo logramos con la presencia del Señor, pidiéndole a Dios cada día que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Debe ser nuestra oración cada día, amados, aún cuando nos arrodillamos: Señor, ayúdame a yo ser un hacedor, no solamente un oidor, porque oidores de la palabra hay muchos. ¿Cuántos no hay oidores que sencillamente oyen la palabra, le entró por un oído y le salió por otro, y se olvidan? Pero más que oidores, debemos pedirle cada día a nuestro Señor que nos ayude a través de su Espíritu Santo a ser hacedores de su palabra, para que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, haga efecto, produzca los cambios que sean necesarios, porque a veces necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Necesitamos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. A veces no actuamos acorde a la palabra de Dios, a veces nos desviamos, y entonces debe ser siempre nuestra petición delante del Señor, aun cuando tengamos la oportunidad de leer su palabra: Señor, ayúdame a ser un hacedor de tu palabra, ayúdame a ser un hacedor, no solamente un oidor, sino uno que la ponga en práctica. El conocimiento de Dios es vital para nuestra vida. Jamás podemos cansarnos de indagar, de conocer a nuestro Dios. Es importante que entendamos que es de vida o muerte el hecho de nosotros, en el sentido espiritual, el hecho de nosotros poder cada día conocer más a nuestro Dios, y aún más, como le decía anteriormente, en estos tiempos críticos, muy difíciles y peligrosos que nos ha tocado vivir. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a citar al doctor Charles Stanley, que hace un análisis y una aseveración bastante importante sobre lo que es el conocimiento de Dios. Y esto, mientras yo lo leía, esto me llamaba poderosamente la atención de cómo este hombre de Dios
hablando del conocimiento de Dios, hace unas aseveraciones preciosísimas. La primera que hace nos dice: conocer al Señor como consolador significa que debemos estar en necesidad de consuelo debido al sufrimiento o al desaliento. Es una aseveración maravillosa. Él dice que debido al sufrimiento, lo que nosotros encontramos consuelo, encontramos alivio en el Señor, porque Él es nuestro consolador. En momentos de pruebas difíciles, Él nos va a confortar y nos va a consolar. Dice la segunda aseveración: para descubrir que Dios es nuestra fortaleza, debemos experimentar la debilidad y llegar al final de nuestra capacidad de perseverar. Eso es una realidad. Cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya el desánimo ha entrado en nuestra vida, cuando muchas veces estamos cansados del camino, amado, que vienen esos momentos difíciles. Muchas veces estamos cruzando un desierto muy difícil, una prueba muy difícil. Estamos atravesando una situación que no entendemos. Entonces Dios tiene que venir a ser nuestra fortaleza. Y muchas veces cuando estamos atravesando esta situación que no entendemos, amados, realmente buscamos, a veces vamos a varios medios y buscamos la fortaleza en un amigo o en un familiar o en un vecino, o tratamos de buscar las fuerzas y el consuelo o buscar ayuda en el hombre, pero el hombre a veces no nos da la ayuda que necesitamos. Y entonces Dios, tenemos que acudir a la fuente que es Dios, y Él es nuestra fortaleza en ese momento difícil, en el momento malo, en el momento de angustia, en el momento que las fuerzas se nos van. Porque realmente dice la palabra de Dios, y lo dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos toca pasar por momentos de aflicción, por momentos difíciles, amados, no podemos negarlo, pero tenemos que saber que en un momento difícil Dios es nuestra fortaleza. Él ha prometido ser nuestra fortaleza. Él ha prometido ser nuestro soporte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice la tercera aseveración del Dr. Charles Stanley, dice: la fidelidad de nuestro Padre se hace evidente cuando otros se muestran infieles. Y eso es una realidad. Dios se define como un Dios fiel, que no cambia ni se muda. Y muchas veces nosotros confiamos en el hombre, pero el hombre se porta de una manera infiel. Confiamos en el brazo de carne, como dice el salmista David, pero realmente ese brazo de carne muchas veces no lo tenemos. Entonces tenemos que acudir a la fidelidad de Dios, que Él, aunque nosotros, dice la palabra de Dios, que aún nosotros siendo infieles y muchas veces entrando en falta, entrando en desobediencia delante de Él, Dios permanece fiel. Dios permanece en fidelidad. Y el objetivo de nosotros, que también nosotros, esa fidelidad que Dios nos expresa, podamos también nosotros mantener la fidelidad a Dios eternamente y para siempre. Que Él nos ayude a mantener esta fidelidad. Nosotros que nos hemos decidido por servirle a Él, que decidimos dejar el mundo y venir a su reino, que nosotros podamos también permanecer en su fidelidad. Que Él nos ayude cada día a través de su Espíritu. Dice la cuarta expresión o aseveración, dice: la sabiduría de Dios es reconocida cuando la sabiduría del mundo nos defrauda y todos nuestros planes fallan. Amén, eso es así. Uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios sabio en gran manera. Y realmente cuando nosotros no creemos sabios en nuestro propio conocimiento y esa sabiduría falla, la de Dios es que nos sostiene. Entonces tenemos que acudir a Él para recibir de Él el consejo, para recibir de Él la guía, porque Dios es la sabiduría misma. Tenemos la quinta aseveración que dice: la fidelidad divina brilla más cuando los que nos rodean no son confiables.
Aquí vemos otra vez lo que es la fidelidad de Dios, que es una de los atributos de Dios. Dios es un Dios fiel. Si Dios no fuera fiel, no estuviéramos ni aún presente. Por la fidelidad de Dios es que cada día hace posible el hecho que nosotros tengamos la vida y que nos da la promesa de salvación a través de Cristo y que nosotros la creemos. Dios es un Dios fiel y que en momentos difíciles, en momentos de tribulación, en momentos de calamidad, en momentos de angustia, Él viene y nos fortalece a través de su Espíritu Santo. El proceso de conocer a Dios comienza en la salvación y continúa por toda la eternidad. A medida que lo conocemos mejor, entendemos mejor sus caminos. Confiamos más en su amor y nos relacionamos más estrechamente con Él. Por gratitud y amor anhelamos vivir de una manera que lo agraden y glorifiquen. Amén, hermosa expresión. El proceso de conocer a Dios comienza en la salvación, y es así, amados. Nosotros empezamos a conocer a Dios cuando nosotros reconocemos un estado que tenemos. Ahí empieza el conocimiento de Dios. Cuando tú reconoces un estado natural que tienes, ¿qué? Un estado de pecado, que eres pecador. Cuando reconoces realmente que eres un pecador y que necesitas un Salvador, y que ese Salvador fue enviado por Dios y que se llama Jesucristo, que es el que vino a morir en nuestro lugar y que vino a dar su vida por nosotros para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Ahí inicia el conocimiento de Dios. Desde que usted opta por entregar su vida a Cristo y vivir una vida diferente a como se vive en el mundo, inmediatamente ya usted empieza a entrar en el conocimiento de Dios y Dios empieza a forjar usted una persona, un individuo diferente. Así es que realmente cuando empezamos este caminar en el Señor, ahí empezamos nosotros a conocer a Dios. Y el primer paso es este, amado. Para nosotros conocer a Dios, sencillamente el primer paso que damos es sabernos que somos pecadores y que sin Dios no somos nada. Sencillamente, cuando estamos conscientes de este estado que tenemos y el estado que tiene la humanidad completa, que es un estado de caída, de que está bajo una tendencia de pecado y que solamente a través de Cristo es que nosotros podemos eliminar esa tendencia de pecado. Entonces, desde ese primer paso nosotros empezamos a entrar en el conocimiento de Dios. Así que el conocer a Dios comienza real y sencillamente con la salvación. Reconocer que somos pecadores y que sin Jesucristo, sin recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro mentor, como el que cada día llena nuestra vida, sin eso, amados, nosotros realmente no podemos entrar en el conocimiento pleno. Así es que todo aquel que le ha dicho sí al Señor, sí ha decidido entrar en el conocimiento de Dios, y de ahí para adelante Dios empieza a hacer de nosotros una persona diferente, una persona que va a vivir y va a reflejar la vida de Cristo. Tenemos que procurar, amados, cada día de que esto sea una realidad en nuestra vida. En estos días que nos toca vivir, tiene que ser la prioridad en nuestra vida el hecho de que tú y yo, amados, procuremos cada día conocer a Dios, conocer quién es Dios, ese que fue revelado a través de su Hijo Jesucristo, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude cada día a que nosotros, al entrar en este conocimiento de Dios, nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que procurar eso, que no nos desviemos a diestra ni a siniestra, sino que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Lo mejor que le puede pasar a una persona es el hecho de
conocer a Dios. Es lo más maravilloso, lo más glorioso, porque inmediatamente nosotros decidimos conocer a Dios, que empezamos a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador, nuestra vida va a ser una vida gloriosa, una vida que va a ser fructífera, y viviremos una vida plena, y sobre todo viviremos en este mundo una vida con propósito en el Señor. Amén. Así que le damos gloria al Señor por su palabra en esta noche, que sabemos que ha edificado nuestra vida y ha hablado a nuestros corazones. Le damos gracias al Señor y procuremos cada día, amados, este hecho de que nosotros podamos cada día conocer algo más de Dios. El conocimiento de Dios no termina nunca. Mientras nosotros estemos en este mundo y estemos en esta vida, cada día tenemos que procurar conocer más de Dios. Y tú que me estás viendo a través de este medio y no le conoces, procura tú, recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador, entrar en el conocimiento de Dios. Inmediatamente tú des este primer paso, tienes esperanza de vida eterna. Tu vida será transformada. No vivirás una vida de calamidad, no vivirás una vida en desorden, una vida sin sentido, sino más bien que tu vida tendrá sentido, y entonces tendrás una vida plena en Cristo, y esa vida dará gloria al Señor. Amén. Así es que damos gracias al Señor. Vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios por su hermosa palabra que ha sido traída en esta noche y que ha sido de edificación para nosotros. Padre Celestial, agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia y tu bondad hacia nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual ha venido a nuestra vida para transformarla, que nosotros podamos vivir diferente, Señor, y que nosotros tengamos esperanza gloriosa de vida eterna. Oh Dios mío, conforme al tema que hemos estudiado en esta noche, ayúdanos cada día, Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, a que nosotros procuremos conocerte más y más. Señor, ayúdanos, Padre. Mira que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Nuestra fuerza no nos bastan, sino más bien, Señor amado, que toda obra es hecha a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a enderezar nuestras veredas, Padre. Lo que esté torcido, Señor, que tú puedas enderezarlo en nuestra vida. Oh Dios mío, cualquier situación, oh Dios mío, Padre Santo, Señor Dios mío, que podamos estar pasando por falta del no conocerte a ti, Señor amado, que tú puedas obrar en ella, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, Dios mío, en cada vida, Dios mío, que ha oído tu palabra. Oh Dios mío, que cada vida, Dios mío, que ha oído tu palabra pueda, oh Dios mío, haya sido edificada a través de esta palabra, Señor. Oh Dios mío, son tus palabras de vida eterna, Dios mío, y que cada día, Señor, surcan en nuestra vida para hacernos mejores creyentes, para hacernos más fieles delante de ti. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de nosotros poder utilizar este medio, Dios mío, para hablar de tu palabra. Gracias porque tu palabra, en estos momentos que vivimos y que vive la humanidad, no está presa, sino que tu palabra es como lámpara que alumbra a los que están en tinieblas, Padre. Que tu palabra alumbre cada día a los que están en tinieblas y puedan venir a tu reino de luz. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias te damos por tu misericordia, tu amor y tu bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Así que y concluimos, y será hasta el próximo viernes cuando volveremos con otro interesante estudio bíblico a través de este medio. Así que no dejes de sintonizar.